Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el tema del taller de hoy es text mining en la banca central, explotando fuentes alternativas de información para la modelación económica. Entonces, acá les presento básicamente la agenda que estaremos agotando en el día de hoy, empezando obviamente por definir text mining, lo que resulta lógico. Cómo se han venido aplicando estas técnicas vinculadas a text mining, los algoritmos, los modelos en la banca central. Un vistazo rápido a la literatura empírica, vamos a decir más relevante al respecto. Algunas técnicas de text mining, como por ejemplo los algoritmos deductivos y abductivos en términos generales. Luego veremos el tema de los procesamientos de textos, cuáles son las fases de un ejercicio de text mining, el tema de la clasificación booleana, el enfoque basado en diccionarios, naive Bayes, latent deletion allocation, y vamos a concluir el módulo con, y finalmente, text mining en el Banco Central de la República Dominicana, vamos a decir mostrando algunas aplicaciones. Entonces, en primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de text mining? Bueno, el término text mining o minería de textos hace alusión al conjunto de técnicas o herramientas de aprendizaje computacional que permiten llevar a cabo el procesamiento de textos, dígase información cualitativa. En algunos casos se le llama información no estructurada, pero realmente la verdad sigue siendo información estructurada, con el propósito de, obviamente, transformar y explotar esta información de carácter cualitativo que está a nuestra disposición, llevar a cabo, vamos a decir, hacerla útil para fines de modelación macroeconómica, generar indicadores en tiempo real, evaluación de la incertidumbre y del balance de riesgos concerniente a las principales variables macroeconómicas, y obviamente ampliar el marco analítico para los procesos de toma de decisiones en términos generales. Entonces, hemos hablado mucho ya de la información de carácter cuantitativo, pero acá la idea es que ustedes me dirían si yo les apunto que también tenemos la posibilidad de utilizar a nuestro favor la información de carácter cualitativo. Por ejemplo, no quiero ponerme a hablar mucho de cifras acá, pero por ejemplo, acá vemos la cantidad de usuarios diarios reportados por Twitter para el año 2021, por ejemplo, la información consignada en comunicados de política monetaria. Eh, entonces, la velocidad a la que va creciendo esa información nos hace, vamos a decir, un llamado implícito a que nosotros empecemos a utilizarla. Pues, como les decía ya hace algunas clases, diariamente se estima que se producen 2.5 exabytes de información. Entonces, para el año 2025 se estima que esa cantidad va a ser de 463 exabytes de datos por día a nivel global. Eso, si ustedes lo tratan de poner en, una equivalencia es 212.765.957 DVDs por día. O sea, la data nunca duerme. Ahora bien, no nos abrumemos, pues acá la idea es ver cómo podemos emplear todo esto a nuestro favor. Bien, acá les dejo con esta frase que dice, que puede pasar el slide. What gets measured gets managed. Lo que se mide o se cuantifica se puede manejar. Y la otra es que tortura la data y va a confesar. Entonces, esto básicamente nos quiere decir que podemos tomar decisiones sobre aquello que manejamos de alguna forma u otra, sobre aquellos factores sobre los cuales nosotros podemos generarnos una idea de comportamiento, vamos a decir. Y esto es lo que más o menos vamos a tratar de ver acá. Bien, entonces ya pasando a la parte de text mining en la banca central.
Las técnicas de text mining se han documentado ampliamente en el campo de las ciencias políticas, en tópicos de marketing, y ya su utilización en economía y específicamente a nivel de banca central ha venido adoptando mayor preponderancia en los últimos años como resultado, por ejemplo, de que ha sido más evidente la utilidad derivada del uso de información cualitativa, porque probablemente en algún momento se subestimó el potencial de esta información en comparación con la información cuantitativa. La verdad, a nosotros como seres humanos, en términos generales, nos resulta difícil formarnos nuevos hábitos. Me imagino que viene siendo básicamente algo similar acá, que se tiene también una percepción distinta sobre el costo y también por el hecho de que se tiene ya una percepción distinta sobre el costo de implementación, así como también una mayor familiarización con el uso de estos algoritmos. En algún momento se pensaba que este tipo de modelos eran probablemente cajas negras que tal vez el beneficio esperado que se pudiese extraer de los mismos no iba, vamos a decir, a balancearse con el costo de implementarlos, principalmente a nivel computacional, pero lo que se ha demostrado es que pese a que el costo de entrada puede ser relativamente elevado, las ganancias también lo son, o sea, las ganancias superan el costo de implementación. Entonces, una vez que la incertidumbre inherente a distintas variables, tanto de carácter macroeconómico como financiero, es cuantificada, los bancos centrales o los hacedores de política, los tomadores de decisiones, nosotros como investigadores técnicos de la banca central, podemos enfrentar los riesgos intrínsecos de estas variables o de las principales directrices de comportamiento de la economía y podemos enfocarnos más bien en manejar dicha incertidumbre. Bien sabemos que la incertidumbre no es observable y por lo tanto la literatura económica ha venido planteando un conjunto de indicadores o métricas que buscan reflejar de manera cada vez más acertada o fehaciente el balance de riesgos vinculado al comportamiento de variables económicas. Muchas de estas, ustedes están familiarizados con muchas de estas variables, por ejemplo, el ENVI, el EPU, el VIX, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, una gran proporción de estas medidas de incertidumbre se basan en la volatilidad de los mercados financieros, en la desviación de los pronósticos que generan los organismos internacionales, entre otros factores. No obstante, una de las críticas que se plantea a estos enfoques es que no permite identificar los factores a los cuales se puede vincular directamente la incertidumbre. Y yéndonos un poco más allá, ¿en qué grado estos factores inciden en las oscilaciones o en el sesgo del balance de riesgos de la economía? Entonces, como les había señalado, la incertidumbre incide directamente, vamos a decir, en varios cuadrantes de la economía. Uno de ellos es el proceso de formación de las expectativas de los agentes económicos y a la vez, constituye uno de los principales mecanismos de transmisión de la política monetaria, donde juega un rol pivote en las variaciones de la tasa de interés, del tipo de cambio, de los salarios, la demanda agregada y obviamente de los precios domésticos. Bajo un esquema de metas de inflación, se otorga gran ponderación al papel. Acá estoy tratando como de marcar la importancia de este tipo de ejercicios dentro de la banca central, haciendo referencia, por ejemplo, al tema de la incertidumbre, de las comunicaciones. Luego vamos a ir desagregando. Vamos como de lo general a lo específico. Ok, entonces, bajo un esquema de metas de inflación, obviamente se otorga una gran ponderación al rol de las comunicaciones como uno de los medios más apropiados
para sustentar la credibilidad del Banco Central en la gestión de la política monetaria. En este sentido, sabemos que una estrategia de comunicación sólida por parte de las autoridades monetarias debe enfocarse en transmitir, vamos a decir, de la manera más, de una manera eficiente u óptima, la percepción del panorama económico, tanto a nivel doméstico como externo, y cómo la coyuntura prevaleciente puede impactar las decisiones de política, dígase el balance de riesgo per se. Y también otro de los aspectos que entran acá es la minimización de los niveles de entropía de las expectativas, obviamente. Entonces, acá hago referencia al término entropía, que vamos a decir que en su acepción general se refiere a caos, por ejemplo, en física, en termodinámica se emplea. Acá viene haciendo referencia más bien como a una falta de consenso, a divergencia. Vamos a decir como el tema del anclaje, no necesariamente anclaje, sino a cómo divergen las expectativas en determinado punto de tiempo con relación a los valores observados para la variable con la que se vincula esa expectativa. Entonces, acá tenemos varios temas sobre la importancia del text mining en la banca central. Otro de ellos es el tema de la política monetaria forward guidance y emitir mensajes consistentes, vamos a decir, en el sentido de que las acciones del Banco Central mantengan coherencia con la gestión, con lo que se comunica, vamos a decir, con el mensaje que se transmite de manera mensual en los comunicados de política o en las minutas, o vamos a decir en cualquier tipo de discurso de la autoridad monetaria. Entonces, en ese sentido, la idea es que los bancos centrales traten de guiar, vamos a decir, las expectativas para llevarla, vamos a decir, tratar de, o sea, a través de ese tipo de política, lo que el Banco Central está haciendo, vamos a decir, detrás de escenas o implícitamente, es tratando de llevar las expectativas, obviamente, siempre y cuando no existan distorsiones en ese canal, tratando de llevar las expectativas de los agentes económicos a cierto nivel de acotamiento a través de las comunicaciones sobre las futuras intenciones, sobre cómo van a manejar la coyuntura prevaleciente, acciones que van a adoptar, proyecciones oficiales, entre otras cosas. Otra dimensión en la cual el análisis basado en text mining resulta útil a nivel de la banca central es en la evaluación de la consistencia entre diversas políticas que se puedan implementar. Dígase si estas políticas entran en conflicto o si más bien son complementarias. Por ejemplo, en el caso del Banco Central de Inglaterra se hizo un estudio para establecer justamente esta coherencia entre la política monetaria, la política macroprudencial y microprudencial. Creo que lo subí entre los papers complementarios. Entonces, el tema de text mining, de aplicaciones de text mining, es sumamente amplio. Entonces, acá para motivar un poco la discusión sobre cómo los ejercicios de text mining nos han ayudado, en el caso del Banco Central de la República Dominicana, a abordar diversos tópicos, yo les presento acá este esquema en el cual tenemos diversos ejes temáticos y vamos a decir algunos de los productos que se vinculan a cada uno de los mismos, que se han llevado, o sea, que se han generado a través de este tipo de técnicas. Por ejemplo, tenemos acá los ejes de política monetaria, política fiscal, el tema de las expectativas, economía del comportamiento, evaluación del balance de riesgos, incertidumbre y mercado laboral. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos construido índices de sentimiento e incertidumbre, Juan Quiñones, Joan Rosa y una servidora, la evaluación del balance de riesgos,
economía del comportamiento, dígase la identificación de patrones y tendencias o sentimientos, el tema de la incertidumbre en el mercado laboral, generándose en ese sentido un indicador de alta frecuencia para el mercado laboral basado en noticias de medios locales, así como también concatenándolo con otro tipo de información. Y acá la idea es continuar explorando en esa línea de trabajo, vamos a decir, tomando como referencia otros medios como bolsas de empleo, perfiles perfiles profesionales, etcétera. La evaluación de los ciclos políticos, el tema de la gobernanza y la institucionalidad, predicción de precios de commodities e impacto de las noticias sobre diversos sectores de la economía, como por ejemplo el caso del sector turismo, que vamos a ver un caso de aplicación casi al final de la presentación.